Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Le traigo la información más relevante al momento. Oiga, cuánto escándalo por la llamada Ley Saldívar, la ampliación de 2 años de mandato para el ministro presidente, que sería el encargado de frenar tanta corrupción, nepotismo, incluso pues los jueces, el llamado castillo de la pureza del Poder Judicial tendría que ser cimbrado, y ese sería el encargo para el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Han reaccionado fuerte, pero ¿sabe cuál es el miedo? No, es que usted tiene que escucharlo. Desde anoche, Juan Cepeda, senador por Movimiento Ciudadano, dejó entrever que si se aprueba como se aprobó, que si se aprueba así como ellos lo manejaron en la Cámara de Senadores, porque nunca estuvo oculto, todos lo vieron, que votaron, 85 a favor, fue mayoría. Bueno, pues ahora resulta y sale la gran realidad de por qué estas reacciones tan virulentas. Es que tienen miedo que se reelija el presidente AMLO. Bueno, pero si es el ministro de la Suprema Corte, al que se le dio una ampliación de 2 años para limpiar, para sanear al Poder Judicial. Hay muchas cosas que cambiar al interior del Poder Judicial. Ha sido duramente cuestionado, y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se reparten amparos como barajitas. Vea usted, se aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica y se ampararon todos. Se aprueba la ley de los hidrocarburos y se van a amparar todos. O sea que bajo esas condiciones, ¿cómo es posible que un presidente de la República pueda pues trabajar? Y no se trata de quitarle el derecho de amparo a nadie, simplemente no permitirlo por actos de corrupción, que es diferente. Sí, tienen el derecho a ampararse, sí, pero si hay una vigilancia estrecha al Poder Judicial, y si alguien está como responsable de vigilar que esto no suceda, pues será menos factible que ocurra. No se va a quitar del todo, eso es prácticamente imposible, pero se puede erradicar en un gran porcentaje. El miedo es ese, la famosa, pues el miedo, la fobia, lo que tienen los conservadores, que es un gran temor de que el presidente López Obrador, ya les dijo, hombre, terminando mi periodo yo me jubilo, yo ya me voy. Pues tienen miedo a que el presidente López Obrador diga, bueno, pues siempre no me voy, me quedo otros 2 años, que sería extraordinario, de veras. Y eso piensa millones y millones de mexicanas y mexicanos. Pero vamos a ver cómo surgió todo esto. La ley Saldívar está en boca de todos. Habla un jurista que fue procurador general de la República con Carlos Salinas de Gortari. Fue también ministro de la Suprema Corte en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por cierto, hablan de dictaduras cuando fue Ernesto Zedillo quien disolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenía 26 ministros. Es cierto, eran muchos, pero puso a 11 de él. Esa sí era dictadura, no cosas como las de ahora, una ampliación y chillan, pero tienen miedo. Es el miedo el que los hace reaccionar. Acompáñenme a la información, voy a darle la explicación con amplitud y le voy a dar los elementos. ¿Los elementos de qué? Los elementos de prueba, de lo que pues ya los mueve, es el miedo. Las bestias, cuando tienen, neoliberales pues sobre todo, cuando tienen miedo se acorralan y se lanzan con todo. Pues esto ha pasado. Acompáñenme, vamos a la información. Creo que ya me excedí en esto de no ir a la información. Esto pasó anoche con Ricardo Monreal, y esto es lo que dijo Juan Cepeda. Al coordinador del grupo mayoritario y presidente de la Junta de Coordinación Política. Claro que hemos escuchado con mucho detenimiento su intervención ya prolongada, lo cual también se agradece. El poder intercambiar con serenidad, con argumentos, pero también con razonamientos. El que nosotros hayamos asumido una posición enérgica, pero también digna, tiene un fundamento supremo, como lo dice ahí nuestro muro: la patria es primero. Usted es especialista en derecho constitucional,
como lo soy yo. Sé el proceso legislativo también y conozco el reglamento del Senado. Entendemos que una vez que se inicia una votación, no se puede cancelar. Pero si este Senado se caracterizara por el respeto escrupuloso de su ley orgánica y de su reglamento, seguramente no hubiésemos nosotros propuesto lo que aquí le proponíamos a la mesa directiva. Porque es cierto, lo que ahí se nos pone en la pantalla es el encabezado general. En efecto, también escuchamos que la secretaria leía este artículo, esta reserva al 13º. Aquí se han repetido votaciones, presidente, en un claro y flagrante violación al reglamento. Este documento no estaba en nuestros dispositivos electrónicos. Por eso, y para quienes nos siguen en la transmisión remota, se perdieron el contexto de lo que ocurría aquí en el Pleno, porque las pantallas no nos estaban tomando y porque el sonido está cancelado. Pero llevábamos minutos suplicándole al presidente que pudieran leer lo que se estaba votando, porque en cuanto tuvimos nosotros el documento, advertimos la gravedad de lo que establece este transitorio. Usted, como yo, sabemos, coordinador, que ningún transitorio en una ley secundaria puede ir más allá de los alcances constitucionales como lo hace este transitorio. Es tan grave lo que plantea que por eso adoptamos esa conducta y que nadie se llame a sorpresa, de la mayoría. Y usted mismo, coordinador, en el pasado, cuando hemos estado en la misma trinchera, por mucho menos que esto, han tomado tribunas y se han golpeado a quienes están en la Cámara. En el 2006, mi propio hermano, diputado federal, es de los que estuvo defendiendo lo que a nuestro juicio en ese momento era un grave golpe al orden constitucional. Nadie me lo va a poder decir a mí. Por eso nosotros tomamos esta actitud ahorita. Y qué bueno, porque ya está el debate. Si no lo hubiésemos hecho, esto hubiese pasado inadvertido. Es tan grave que nada más quiero poner dos antecedentes. El gobernador de Baja California, que ya había jurado el cargo, aprovechando su mayoría, quiso prorrogar su mandato constitucional. Y fallaron en contra de eso en la Corte. Y dijeron de manera unánime que eso contraviene el orden constitucional. Nuestros anteriores colegisladores de la legislatura pasada en el Senado quisieron que la reelección les aplicara. Usted lo sabe. Y la Corte dijo que eso es totalmente inconstitucional. Y esto que se aprobó es inconstitucional. Lo más grave es que aun y que se recurriera y que tuviésemos los números, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su presidente, ministro, es juez y parte. Por eso, bien lo ha dicho usted, ojalá entremos en razón. Ojalá no quede este precedente, porque se puede extender
a otros ámbitos y a otros periodos constitucionales. Y no genero polémica, no sesgo de manera tramposa a señalar a uno o a otro, pero el antecedente puede quedar. Y sí, ojalá nuestra Cámara Revisora, con estos elementos que se han vertido aquí, con la grave preocupación que expresamos, puedan rechazar esto. Y si no fuese así, los directamente interesados y beneficiados con esta propuesta tengan la decencia y la dignidad de no aceptarlo. Gracias por su paciencia, coordinador. Bueno, ya se había hablado del tema, ¿no? Y aquí Diego Valadez con Carmen Aristegui señala lo mismo. Incluso hasta dice que el presidente debe durar 4 años. Caray, andan muy desesperados. Por fortuna, cada día, a pesar de esas, reminiscencias personalistas, cada día somos más un país de instituciones. Pero estos casos y estas circunstancias como las que ahora vivimos y estas expresiones que estamos escuchando deben servir para que fortalezcamos, para que revitalicemos el discurso institucional, lo que cuenta y lo que le da continuidad a los programas en cualquier sistema político del mundo, en cualquier etapa histórica, es la institucionalidad de los proyectos y no la personalidad de quienes los impulsan. Para cerrar, Diego Valadez, esta reforma al Poder Judicial, ¿encuentras que se puede poner en riesgo si no hay alguien que tome la estafeta dentro del propio Poder Judicial que no sea Arturo Saldívar? De ninguna manera. Es una norma que ya está en la Constitución, que se está desarrollando en la legislación reglamentaria, como es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo será también la Ley de Amparo, y cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte en este momento, y estoy seguro también que cualquiera de los que sustituyan a los que van a salir, por ejemplo este año saldrá el ministro Franco, cualquiera de ellos tiene la capacidad, la energía y los conocimientos para seguir adelante con esta reforma y con otras que habrá que seguir promoviendo en el futuro, porque esta tampoco es la última reforma que se haga o que se tenga que hacer en el Poder Judicial. Una de ellas precisamente tiene que ver con la forma de designar al presidente de la Corte y con el periodo del presidente de la Corte. Al revés de lo que se está planteando, de la ampliación del periodo, yo abogo porque se regrese a la presidencia anual y rechazo, siempre he criticado el sistema de elección interna porque eso nada más genera la formación de bloques. La presidencia debía ser anual y debía corresponder a criterios de antigüedad o a orden alfabético o de edad al que se quisiera. Un presidente de la Corte solamente debe ser un coordinador y moderador de debates. Así fue durante mucho tiempo y el único problema es que sí se hacía la elección y esto, repito, genera fracturas en todos los órganos colegiados pequeños donde la elección es interna. En Estados Unidos la elección la hace el Senado, es el Senado quien designa al presidente y el presidente es vitalicio. En México creo que tendremos que buscar otro mecanismo para la designación del presidente de la Corte, es una de las reformas que creo que tendrán que darse. 4 años es excesivo, como en el caso de la República, 6 años es excesivo. La Constitución de 1917 establecía para el presidente de México 4 años sin reelección, y creo que alguna vez tendremos que regresar también a eso, Carmen. Bueno, pues fue Lázaro. Muchos cambios son necesarios en el país, que no tienen nada que ver con una vocación conservadora, sino con una vocación profundamente progresista y democrática. Ahora resulta que 4 años, bueno, 4 años, mire Denise Dresser. No vino de Marte.
vino del escritorio del presidente y del escritorio del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Basta con escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera hoy mismo. Dijo, y estas son sus palabras textuales: estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo plena confianza al ministro Saldívar, y si es necesario que se amplíe su plazo por 2 años, y sobre todo el del Consejo de la Judicatura. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje inequívoco? Como lo tuiteó ya Alfredo Lecona, la ley Saldívar es totalmente palacio, aprobada al vapor en el Senado, por cierto, con votos de senadores del PRD, senadores del PRI, senadores del PAN, esa oposición que en muchas ocasiones, ya sea por esqueletos en el closet, por presión o por un toma y daca, no sé qué les habrán ofrecido a cambio, vota como lo hizo. ¿Qué busca esta ampliación del plazo? Cosas peligrosas: doblegar al Poder Judicial, controlar a la Suprema Corte, coartar la independencia que debería tener el tribunal, construir una corte de cuates, tumbar o archivar las múltiples acciones de inconstitucionalidad que se acumulan contra leyes aprobadas por esta administración, y básicamente que el presidente pueda gobernar sin el contrapeso de la Corte. También podría ser, y esto ha sido un sello distintivo del actual gobierno, un globo de prueba lanzado para ver cuál es la reacción social ante el argumento de la extensión del mandato de cualquiera en aras de concluir reformas que este gobierno impulsa. Entonces, quizá el presidente esté pensando si se queda o no, más allá de su presidencia, y ver a través de la figura de Saldívar y la ampliación del plazo de Saldívar, cuál es la reacción social. Bueno, pues ese es el gran temor, lo dicen ellos mismos, que el presidente quiera ampliar su mandato. Bueno, creo que no debieran estar tan preocupados por esto, porque eso ha quedado muy claro, pero eso es lo que los ha puesto así. Eso todavía está la ley Saldívar, todavía pasa por la Cámara de Diputados, y aunque se apruebe, pues no hay ninguna situación de que el presidente quiera reelegirse o ampliar su mandato. ¿Quién sabe? Pues otros 2 años más para completar la 4ª transformación no sería mala idea, ¿verdad? Muy bien, amigas, amigos, están informados. Yo los veo más tarde, ¿sale? Órale, nos vemos.